Buenos días, estimados estudiantes, estimados compañeros. Eh, Como parte de la clase asincrónica de hoy día, vamos a hablar un poco sobre la clasificación de las necesidades educativas especiales. No sin antes la palabra o la frase del día. El miedo es la discapacidad más grande de todas. Vamos a hablar sobre los tipos de discapacidades asociadas y no asociadas. Las necesidades educativas especiales son dificultades o discapacidades que interfieren en el proceso del aprendizaje de un estudiante, lo que hace o permite que se complique, que tenga una complejidad más que el resto de sus compañeros de su misma edad al momento de aprender. Podríamos clasificar dos tipos de necesidades educativas especiales, que son las asociadas y las no asociadas. Vamos a hablar de las no asociadas. Las no asociadas podríamos encontrar, por ejemplo, la superdotación, podríamos encontrar dificultades en el aprendizaje, trastornos del comportamiento y también los grupos vulnerables, estudiantes que son vulnerables, también pertenecen a ese grupo de las no asociadas. Por otro lado, tenemos las asociadas. Estas de aquí representan un trastorno o una discapacidad al momento de la audición o discapacidad auditiva, visual, intelectual, psicosocial. También tenemos una muy importante que se le está viendo mucho en la actualidad y se le está dando mucho valor, que es el trastorno del espectro autista o el síndrome de Rett. Tenemos las discapacidades físicas o las multidiscapacidades. Hablemos de las discapacidades o las necesidades educativas especiales no asociadas a la discapacidad. Dice que este es un grupo de síntomas diversos que en cada caso se manifiestan de diferentes formas, según el paciente, según la realidad. Y podríamos encontrar algunos como la discalculia, que es el trastorno para hacer cálculos, la disfasia, que es el trastorno del lenguaje, el trastorno para hablar. Tenemos la disortografía, es el trastorno que impide no incurrir en faltas ortográficas. Tenemos la disgrafía, es el trastorno de la escritura. Tenemos la dispraxia, es el trastorno, la dificultad para dibujar, para atarse los cordones o para hacer algunas tareas de coordinación. Por otro lado tenemos la dislexia, que es el trastorno del lenguaje escrito. Podríamos decir que son las más comunes dentro de las necesidades educativas no asociadas. Tipos de necesidades educativas no asociadas. Tenemos en este caso trastornos del comportamiento y los grupos vulnerables. Cuando nosotros nos referimos a los trastornos del comportamiento, nos estamos refiriendo a problemas conductuales y emocionales en los estudiantes. En ello encontramos el TDA, a las personas que padecen de este tipo de trastornos. Sus características son inatención, hiperactividad y trastorno disociativo. Cuando nosotros nos referimos a la inatención, es cuando los estudiantes pierden constantemente sus cosas que no saben a dónde las dejar. Cuando nosotros hablamos de hiperactividad, es un estudiante que se levanta frecuentemente de su asiento y no se queda estable en el mismo lugar. El trastorno disocial se caracteriza por la agresión hacia otra persona o hacia los animales. En los grupos vulnerables nosotros tenemos víctimas de violencia, tenemos enfermedades catastróficas, tenemos lo que es adolescentes infractores y la movilidad humana. Cuando nosotros hablamos de enfermedades catastróficas, normalmente esta enfermedad es la más conocida, que es el cáncer. Para estos tipos de niños y adolescentes con esta enfermedad existen las aulas hospitalarias, y que por ende los estudiantes sufren de este tipo de enfermedad. Los adolescentes infractores son adolescentes que por algún motivo en las calles, en la escuela, cometen algún tipo de infracción. Problemas de movilidad humana, cuando un estudiante llega a una institución en silla de ruedas o en muletas. Social. Tenemos el trastorno del espectro autista. Dificultades para desarrollar relaciones adecuadas con el resto de las personas. Es decir, porque este trastorno de espectro autista son capacidades del desarrollo causadas por diferencias en el cerebro,
prestan atención. En lo que es el síndrome de Rett, aquí pues tenemos que se caracteriza por un aparente desarrollo normal al principio. Es así pues que esta mutación genética poco frecuente afecta el desarrollo cerebral en lo que tiene que ver las niñas. A pesar de ser ocasionado por una mutación genética, el síndrome de Rett no suele ser hereditario. Si bien el tratamiento puede ayudar esta condición, pero no tiene cura. Requiere diagnóstico médico. Los bebés parecen ser saludables los primeros. Nosotros aquí las discapacidades educativas especiales asociadas. Tenemos la discapacidad auditiva, la discapacidad visual y la discapacidad intelectual. En la discapacidad auditiva tenemos que las personas conocen esta discapacidad que es la de oído. Esto ocurre cuando hay un problema con una o más partes del oído, los nervios que salen de los oídos o parte del cerebro encargado de la audición. Algunos niños nacen, otros los heredan de los padres. También aquí vemos otra discapacidad que es la visual. Esta aquí se darán cuenta que está la ceguera, ¿verdad? Presentación de ceguera o baja visión. Es la discapacidad visual de una condición que afecta directamente a la percepción de imágenes, ya que es un órgano que nos permite identificar a la distancia objetos, tamaños, formas, colores. Entonces también esto es una condición congénita que afecta directamente a la población ecuatoriana de niños y niñas y personas. Se la conoce como aquella que dificulta la movilidad e impide una interacción adecuada con su entorno. Estas pueden ser de dos tipos, las que afectan el funcionamiento del sistema motriz, tales como enfermedades, movilidad reducida, entre otras. Las sensoriales, que produce una diferencia visual, auditiva o ambas. Aquí tenemos la monoplégida, paraplégida, tetraplégida y hemiplégida. También tenemos la multidiscapacidad, que son aquellas que presentan dos o más discapacidad de manera simultánea. Se la define como una asociada o varias discapacidad o de comportamiento social de una misma persona. Es así que un niño con multidiscapacidad tiene más de un diagnóstico y esto depende exclusivamente de las áreas, que el nivel de intensidad varía mucho según la capacidad del niño y la necesidad del mismo.